Seguramente habrás escuchado una frase muy conocida: la historia se repite. Seguramente dijiste esa frase alguna vez, porque hubo hechos del pasado que con más o menos similitud se vuelven a repetir. A veces 2, a veces 3, a veces más veces. La historia se repite. Pero esta no es solamente una expresión popular, sino que la misma palabra de Dios nos muestra que la historia se repite con mayor o menor similitud, pero la historia se repite. Pero eso no es tan trascendente. Lo importante es llegar a entender qué espera Dios cada vez que la historia se repite. ¿Qué espera de nosotros? ¿Por qué Dios permite que la historia se repita? ¿Tendrá alguna lección? ¿Esperará algo de cada uno de nosotros como pueblo de Dios? ¿Espera algo de la humanidad? Bueno, yo creo que sí. El título del mensaje es El propósito de Dios. El propósito de Dios. Y si le podemos hacer más extenso al título, el propósito de Dios cuando la historia se repite. Y ahora, precisamente en este tiempo, se está repitiendo una historia que sucedió hace muchos años atrás. Y vamos a ver 3 puntos principales. La primera es que las consecuencias de la desobediencia traen cosas feas. No estoy hablando necesariamente de la iglesia ni de los creyentes. Estoy hablando de la humanidad, de la sociedad en general. Las consecuencias de la desobediencia. Y para eso vamos a leer en primer lugar 2 versículos. Jueces capítulo 6, versículos 1 y 2. Jueces 6, versículos 1 y 2. Estoy usando la Reina Valera contemporánea. Dice así los 2 primeros versículos de Jueces capítulo 6. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos, los israelitas, hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles. Hay algunas expresiones de estos 2 versículos que yo los quiero destacar. El primero, que está en el versículo 1, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. ¿Quién puede dudar que la sociedad mundial está haciendo cosas terribles y contrarias a la voluntad de Dios? Los gobernantes están votando leyes que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios. No quiero extenderme en detalles, pero a buen entendedor pocas palabras son suficientes. Se están discutiendo en el Senado, entre los legisladores, leyes que atentan contra la vida humana, contra la ética, contra la moral, contra todo lo que a Dios no le agrada. Y los israelitas hicieron lo malo a los ojos de Dios. Y nosotros podíamos traducir la humanidad. Y nuestros gobernantes están haciendo cosas que a Dios no le agrada. Pero en este mismo pasaje, en el versículo 2, encontramos que hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles debido a la invasión que tenían durante mucho tiempo de los madianitas, que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. ¿Cuán parecida es la situación que vive hoy la humanidad? En general, la humanidad hace lo malo a los ojos de Dios. No la estamos condenando, porque no es nuestra función. Nuestra función es hablarle de la verdad de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios espera, no solo de su iglesia, sino de todos los seres humanos, porque al final de cuentas Dios es el dueño de todo el planeta, de toda la humanidad, de todas las naciones. Dios ha permitido que la pandemia afectara la salud y la economía en forma asombrosa y terrible. En aquellos días
cuando Dios permitió que los madianitas invadieran y atacaran al pueblo de Israel, fueron seriamente dañados, a tal punto que los israelitas dice que tuvieron que refugiarse en las cuevas y lugares inaccesibles. La gente hoy se refugia en las casas, cuarentena. La gente hoy se refugia detrás de las máscaras y no estamos protestando contra eso. Es una gran prevención para evitar contagios, para evitar que también avance el contagio del virus. Pero fíjate la similitud. Antes se escondieron en cuevas y ahora creyentes y no creyentes estamos escondidos debido a la cuarentena en nuestras casas. ¿Cuántos días pasaste en tu casa sin poder salir? Y después para salir tenías que tener un permiso de tu gobierno digital. ¿Y cuántos de nosotros acá mismo estamos con máscaras? Y bueno, está bien. Yo también traje mi máscara, que ahora me la saqué porque si no, no podría estar predicando. Aquí la tengo y debido al micrófono que tengo que usar. Así que la gente se refugiaba en cuevas, en lugares inaccesibles. Mirá la similitud. Hoy la gente en general está refugiada en la cuarentena, en las casas, en las máscaras, en el alcohol, no para tomar, sino para impedir que los virus se peguen a las manos. Los versículos 3 al 5 sigue diciendo, y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban. ¿Qué similitud hay? El virus es despiadado, ataca a creyentes, a no creyentes. Antes se creía que atacaba a los mayores, ahora está atacando también a los jóvenes, está atacando aún a los niños. Tenemos un ataque masivo, no de madianitas, sino del coronavirus. El verso 4 dice, acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra y no les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y hoy la pandemia no solamente ha atacado la salud de la sociedad en general, sino que ha empobrecido la economía de todas las naciones del mundo y los gobernantes no saben qué hacer. Hacen malabarismo para tratar de salir adelante, pero el hambre, la escasez, la pérdida de trabajo se ha instalado en la sociedad no argentina, sino mundial. El verso 5 dice, venían en grandes multitudes, como si fueran una plaga de langostas y acampaban con sus ganados y camellos y devastaban, es decir, destruían, arrasaban la tierra. Y hoy también, cada vez se extendió más. En Europa está habiendo un rebrote de la pandemia. Después que ya habían superado, ahora están con el peligro del rebrote. Y yo me pregunto y te pregunto y reflexiono, ¿no tendría que la sociedad en general, nosotros y toda la gente, tener más cuidado? ¿Por qué retrocedemos de fase 3, 4, retrocedemos a fase 1? Por la imprudencia. Fiestas clandestinas donde se juntan hasta 1000 personas. ¿Te parece una cosa prudente, una cosa realmente racional? Estamos pagando las consecuencias de todos. ¿Por qué? Porque estamos siendo atacados no por los madianitas, sino por este virus maligno que no respeta edad, ni condición social, ni nada. Los versículos 6 y 9 dicen, por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado, así que clamaron al Señor. Ahí tenemos una realidad cruda. Los israelitas se habían empobrecido demasiado. Hoy hay pobreza. La pobreza hoy es un flagelo mundial. Miles de personas se han quedado sin trabajo y eso ha provocado pobreza. Pero ellos hicieron algo bueno, los israelitas. Clamaron al Señor. Este es un tiempo de clamor, mi hermano, mi hermana. Ese es un tiempo para no dormirnos, sino clamar más que nunca. Buscar de Dios la respuesta. No confiemos que el ser humano puede sacarnos del pozo. Solo Dios puede hacerlo,
porque Él es el soberano y sigue en el trono. Y cuando Él dice así sea, así será, porque nuestro Dios es el que gobierna el universo. El verso 7 dice, por todo el mal que los causaban los madianitas, ante su clamor el Señor los envió un profeta que les dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos, yo los libré del poder de los egipcios y de cuánto los afligían. A todos ellos los arrojé lejos de ustedes y a ustedes les di su tierra. O sea que Dios le está diciendo, acuérdense de las obras portentosas que hice en el pasado. Le está recordando. Y ya sea que las naciones sean cristianas o aún paganas, Dios es un Dios de misericordia, que porque ha extendido su misericordia, las naciones no han muerto por pobreza, por enfermedad, por guerras. La historia se repite, solo que en vez de los madianitas es el coronavirus. Esta pandemia ha afectado e empobrecido a las naciones del mundo entero. La gran diferencia es que la humanidad no clama al Señor como hicieron los israelitas. La humanidad no busca a Dios. La gran pregunta entre nosotros, y con voz bajita que no escuche nadie, nosotros como pueblo del Señor, ¿estamos buscando como Dios espera que busquemos? Hay muchos cristianos que han menguado su vida de oración, pero este es un tiempo de clamor, mi hermano. Ese es un tiempo de búsqueda, más que nunca, porque estamos en medio de una guerra y nuestro enemigo es invisible. Los madianitas por lo menos lo podían ver, pero ahora nosotros no lo podemos ver a nuestro enemigo porque es invisible. El verso 10, muy importante, dice, yo les confirmé que soy el Señor su Dios. Dios está hablando. Así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos, que todavía están entre ustedes, pero ninguno me obedeció. En ese verso hay una expresión muy positiva, muy linda. Dios dice, yo les confirmé que soy el Señor su Dios. Y también no tengan miedo de los dioses de los amorreos. Eso nos dice a nosotros, yo soy su Dios. Y todo el pueblo dice, amén, el Señor es nuestro Dios. Y nos dice, no tengan miedo de los amorreos, no tengan miedo de todas las amenazas. Porque yo te puedo decir que las cifras que escuchamos en televisión, en internet, están infladas, no son reales. Hay mucha gente que muere de otras cosas, pero en las estadísticas ponen que es del coronavirus. ¿Para qué? Para intimidar a la sociedad, para que tenga miedo. Es una estrategia para poder manipular a la sociedad mundial. Así que no tenga miedo, iglesia, no tenga miedo. Con nosotros está el grande de los grandes, Señor de señores, Rey de reyes, que vive por los siglos. El Señor está con nosotros. Gloria a Dios. Mi hermano, mi hermana, eso no significa que nosotros vamos a ser imprudentes y vamos a decir, tiro la máscara, no uso más alcohol, no guardo la distancia social. No. Eso no quiere decir eso. Pero aún haciendo todos los cuidados, nosotros podemos estar temblando de miedo como cualquier otra persona que ni siquiera es creyente. Pero nosotros somos llamados a confiar en nuestro Dios, porque Él es un Dios confiable. Pero tristemente en el versículo 10 termina diciendo, pero ninguno me obedeció, hablando del mundo. No sé si esta frase es aplicable parcialmente a la iglesia, Dios quiera que no. El mismo mensaje es para la sociedad mundial actual. Yo soy el Señor su Dios. Su mensaje es el mismo, no tengan miedo de la pandemia, de los contagios, de la pobreza. Pero tristemente Dios dice en su palabra, pero ninguno me obedeció. Hablando de la humanidad, podríamos decir que la historia se repite. En segundo lugar, Dios quiere usarnos en este momento. Quiero que lo tengas muy en claro. Porque hay cristianos sinceros, buenos, honestos, santos, rectos, que dicen, bueno, cuando pase todo esto, voy a ver si yo le sirvo al Señor. No, querido, este es el momento donde Dios te necesita. Dios no necesita una luz donde hay luz. Dios necesita luz donde hay oscuridad.
Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero también dijo, ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se prende y se pone debajo de un cajón, sino que se la pone en alto. Este es un momento donde los cristianos debemos desempeñar un rol preponderante de hablar de Jesús, de hablar de esperanza, de hablar de fe, de hablar de Dios. Pero si nosotros estamos tan temerosos como la sociedad mundial, no estamos cumpliendo el rol que Dios nos da. Estamos perdiendo el sabor de la sal. Así que, en segundo lugar, Dios quiere usarnos en este momento. Los versículos 11 al 13 dice, entonces el ángel del Señor vino a Ofrá y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás, el abiezerita. En ese momento, Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar. El lagar era el lugar donde se pisan las uvas para hacer el vino, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué estaba escondido? Por miedo. Por miedo. El versículo 12 dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Medité muchos años por esta frase, pero ¿no le estaba mintiendo? No, es que para Dios las cosas que no son como si fuesen. Dios no te mira y me mira como lo que somos, sino como lo que podemos llegar a ser. Hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que se ponen en manos de Dios para que Dios use nuestra vida, para que el mundo conozca que Cristo vuelve y que Cristo vuelve como soberano a llevar a quien está preparado. Y nosotros no podemos darnos el lujo de decir, cuando pase todo esto, me pondré a dar testimonio. Este es el tiempo, querido, de dar testimonio. Ese es el tiempo. Dios ha permitido que vuelva esta crisis mundial en la economía, en la salud, para que los hijos de Dios dicen y podamos decir, es verdad todo, pero por sobre todo hay un Dios que es el soberano. Y nosotros creemos en Él y su poder no ha menguado. Y Jesús dijo, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y Él puede frenar todo esto, pero ese es el tiempo de estar muy activo. Así que el ángel le dijo, el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y yo quiero que escuches el versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que ha invadido la pandemia aún a los cristianos? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta ser que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. Acá hay varios puntos que quiero mencionar. El Señor no mira lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Y otro problema de Gedeón fue que él se miró a sí mismo. Cuando Dios te hace un desafío, tu actitud más rápida y también la mía es mirar nuestra posibilidad. Yo no puedo, ¿qué puedo hacer yo? Soy tan débil, soy tan frágil, soy tan vulnerable que no puedo hacer cosas grandes. Y yo quiero decirte, es verdad, pero no es el momento de mirarnos a nosotros, sino mirar al que todo lo puede. Aquel que puede usar tu vida para cumplir su propósito cuando la historia se repite. Y la historia se está repitiendo en nuestras narices para que los hijos de Dios digamos, Señor, cuenta conmigo. En este momento yo me pongo en marcha para avisarle al mundo que estamos en los días finales. Cristo vuelve a buscar a todos aquellos que lo reciben como Salvador y Señor. Y yo quiero decirte, no mire la pandemia, mira a Cristo que está regresando. Aleluya. Así que el Señor no mira lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Pero nosotros también podríamos caer en el negativismo que cayó Gedeón. Soy tan limitado, pertenezco a una familia de Israel tan pobre, tan débil. En tercer lugar, el Señor nos anima a salvar a los perdidos. Pastor, en este tiempo tenemos que estar ocupándonos. Este es el tiempo que Dios ha preparado para que la iglesia hoy se ocupe de la gran comisión.
Pero si nosotros tomamos el patrón de conducta y pensamiento de toda la sociedad, ¿en qué piensa la sociedad? En pandemia, en contagio, en pérdida de trabajo, en quejabanza. Y nosotros muchas veces le seguimos la corriente. Pero nosotros somos llamados para decir, a pesar de todo, hay un soberano que está regresando. Y Él tiene la respuesta a este mundo y a todas las pandemias. Cristo vive, y porque Él vive, triunfaremos hoy, mañana y siempre. Creemos en el Señor. No estemos tan intimidados por el virus, ni la pandemia, ni las cifras que dicen las noticias en la televisión y en la internet. Cristo es el gigante y poderoso que está con nosotros. El Señor anima a salvar a los perdidos. Versículos 14 al 16. El Señor lo miró fijamente y le dijo: con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. Y escuchadle la pregunta: ¿acaso no soy yo quien te está enviando? Como queriendo decir, no te pido que te vayas por tu cuenta, pero yo soy el que te está enviando. Esa misma frase es para nosotros, mi hermano, mi hermana. Dios nos está enviando para dar el mensaje más glorioso, porque al final de cuentas, aunque pase la pandemia, Dios quiere que así sea, la solución no llega, porque la respuesta que la humanidad necesita es salvarse del infierno de fuego, de la condenación eterna, conocer la salvación, conocer el perdón de Dios, la reconciliación que Cristo ofrece. El verso 15 dice: pero Gedeón le respondió: mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? ¿Te das cuenta? Las excusas. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. El Señor le dijo: confía en mí. Confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Querido hermano, querida hermana, yo quiero decirte, este es el meollo del mensaje, el centro del mensaje. No temas ante lo que está pasando en el mundo. Confía en Dios. Confía en Dios, aunque tu razón, aunque tu lógica y sentido común dice no hay respuesta. Dios tiene siempre una salida. Porque Dios creó el universo con su palabra y en cualquier momento nos puede sorprender con una salida que ni siquiera nosotros imaginamos. Pero Él está esperando que su pueblo diga: cuenta conmigo, Señor. Yo dejaré de mirar tanto informe negativo y te miraré a ti como el poderoso gigante invencible que está conmigo y tú me estás enviando. A pesar de nuestras pocas fuerzas, con el poder de Dios salvaremos a muchos para Cristo. En realidad nosotros no lo salvaremos, el Señor lo salvará. Pero ¿quién va a anunciar el mensaje en estos momentos? Donde todo el mundo habla de negativismo, de pesimismo. No debemos mirar nuestras limitaciones, sino el gran poder de Dios. Esto es clave, ¿eh? No debemos mirar nuestras limitaciones, sino el gran poder del Señor. El Señor nos anima a confiar en Él, porque Él irá con nosotros. Así como le dijo: yo iré contigo, hoy nos dice: no irás solo. Yo solamente te mando, pero yo iré contigo. Seré tu protector, seré tu guardador. Te salvaré, te animaré. Jesús está con nosotros. Él dijo que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Conclusión: te habrás preguntado, ¿qué espera el Señor de nosotros, de su iglesia, en este momento de pandemia mundial? ¿Recibiste la respuesta esta mañana? Que no caigas en el desánimo de toda la gente, sino que estemos anunciando el glorioso mensaje de salvación, de las buenas nuevas de salvación. La Biblia dice que después de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, vino una gran persecución a toda la iglesia. Y si uno no sabe la historia, uno podría pensar: bueno, se terminó la iglesia. Se refugiaron a llorar y a lamentarse. Pero ¿dónde está el Señor que no nos protegió? ¿Dónde está Dios que dijo que iba a acompañarnos? Vino una gran persecución después de la muerte de Esteban a toda la iglesia. Solo los apóstoles quedaron en Jerusalén. El resto fueron todos
dispersos, perseguidos a muerte. Pero yo quiero leerte un solo texto para terminar. Lo que dice Hechos 8:4. ¿Recordate? Hechos 8:4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ellos no pensaban en la persecución. Ellos pensaban lo que Dios esperaba de ellos. Mi querido hermano, hoy podemos pensar en pandemia, en crisis económica, podemos pensar en todas las cosas negativas, pero nosotros somos llamados a ser los valientes, aunque en sí mismos no tenemos mucho valor que digamos. Pero si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, somos más que vencedores, que ganadores. Iglesia, ha llegado el momento de proclamar y no estar llorando como el mundo está llorando, porque ellos no tienen una salida. Pero nosotros, como la iglesia del Dios viviente, tenemos una salida. Esa salida se llama Jesucristo, el Rey de Reyes. ¡Aleluya! Hermanos, yo te animo a estar de pie. Vamos a decirle, Señor, acepto el desafío y esta mañana me pongo en tus manos para que me uses en el trabajo, en la calle, doquiera esté. Así que vamos a tomar ese compromiso. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque la historia se está repitiendo. Ya no son los madianitas, ahora es el coronavirus, ahora es la pobreza, ahora son la enfermedad, la muerte, la pérdida del trabajo, pero nosotros no miraremos eso. Nosotros te miramos a ti, Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora, Señor, yo por lo menos levanto mi mano derecha, y todo aquel que quiera hacer un compromiso con el Señor, levante su mano derecha y dígale, Señor Jesús, si fuiste al Calvario por mí, yo me jugaré por ti. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.